Deportes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mega Deportes, día lunes 14 de abril. Todavía masticando lo que fue esa jornada trágica del Monumental del día jueves, con un panel que se va a dividir en lo deportivo con quizás uno de los más conocedores de la interna del mundo del fútbol de la NFP, Francisco Navarrete, ¿cómo estás? Todo bien. Y con un hombre que maneja las noticias policiales, al dedillo. ¿Cómo está Diego Muñoz? Todo bien, aquí estamos. Yo diría el rostro joven de la Crónica Roja. Podríamos Ahí decir está. el nuevo Daniel Sosa. Mucha presión. Pero yo creo que acá el chico viene pisando fuerte. ¿Fanático de qué equipo? De Católica. Mira, Cuadro las cruzado. nuevas generaciones no tienen miedo de decirle de qué equipo son, Francisco. Piénsalo. No. Piénsalo. Oye, la noticia yo creo que del día termina siendo lo que ocurrió hoy en el Estadio Monumental con la visita de funcionarios de PDI a hacer investigaciones dentro, pericias al interior del Estadio Monumental, me imagino que buscando algún tipo de video, Eso podría evidencia. explicarnos, Diego, Eh, porque finalmente la investigación quedó en manos de la PDI. Quedó mano la PDI, hubo diligencia esta mañana en el Estadio Monumental, más procedimentales que otra cosa, ¿no? Me pareció que no fueron así como peritos de la Brigada de Homicidio, así como estos peritajes que de repente vemos en las noticias policiales, sino que fue más toma de declaraciones que otra cosa, por lo que yo vi, las imágenes que andaban dando vueltas. Pero claro, esta es una investigación que recién está comenzando, así que hay Sí. que ver cómo va avanzando. Y en cuanto a los temas que convocan a Colo-Colo en esta jornada, con las dudas de lo que iba a pasar con la celebración del centenario, una semana que arrancaba el día de hoy, obviamente que queda todo a un costado por el fallecimiento de los dos hinchas el día jueves, por los incidentes dentro de la cancha del Estadio Monumental, y faltaba la confirmación oficial de qué iba a pasar con Colo-Colo finalmente. Esto fue lo que dijo Carlos Caselli hoy en conferencia de prensa a la que asistió Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro, Esteban Pavés como capitán de Colo-Colo y un Carlos Humberto Caselli que en su rol de ídolo yo creo que termina tomando la posta y la responsabilidad de hacer un anuncio, Francisco, en una semana Y hoy es, a ver, Carlos Caselli es el rostro más importante en la historia de Colo-Colo. Claro. Y hoy se desempeña como una especie de embajador y como el rostro de la celebración de este centenario de Colo-Colo. Esto es lo que dijo Carlos Caselli con respecto a las celebraciones que estaban previstas para Colo-Colo en conmemoración del centenario del cuadro albo. Íbamos a celebrar un año centenario, que es una cosa histórica, pero ahora solo nos queda conmemorar. Vamos a cambiar la palabra celebrar por conmemorar. Se eliminaron lo que estaba la cena del viernes, la fiesta del día sábado, todo lo que relacionado con fiesta se va a dejar de lado. Así que es de esperar que esta cosa tan interna que vamos a realizar, la podemos hacer con tristeza, la podemos hacer con tranquilidad y ver cuál es la forma más íntima de poder realizar algo tan maravilloso que hizo David Arellano hace 100 años. Me parece que es lo más sensato. Lo más sensato que hemos escuchado estos días, ¿o no? Sí. Puede ser. Sí, que en su momento, Pancho, hubo dudas porque se hablaba de que cierto sector de Blanco y Negro quería llevar a cabo de todas formas esta gala que estaba prevista para el día viernes. La reunión que hubo el viernes, tenemos entendido que gran parte del directorio pidió suspender todo. Y durante el fin de semana las señales fueron más que claras. Díaz retiró toda su campaña del centenario y correspondía finalmente, porque es una situación que nadie quería vivir, esta muerte de estos dos jóvenes, y que obviamente no está el ambiente como para llevar una celebración como lo que pretendía Colo-Colo de tirar la casa por la ventana. Ahora, igual yo encontraba insólito que Colo-Colo haya pedido suspender su partido para celebrar el centenario. O sea, aquí ya al jugar siempre pasó a segundo plano. Sí, O sea, Sí. sí, o sea, O sea, insólito. la realidad es que el Colo-Colo termina planteando, y eso es un tema que da para largo, Colo-Colo termina armando el calendario a su gusto y eso no viene Claro. siendo de este año, sino que también de los años anteriores. Pero mira, yo le di la vuelta el fin de semana a la suspensión del Clásico, por ejemplo, dentro de lo que ha pasado en estos días. Yo encontraba, en este caso, muy sensato suspender el Clásico, por un tema de que realmente no estaba el ambiente propicio para jugar, o por lo menos no sé si es que a mí me afectó de sobremanera, pero no creo que estaba la condición dada para jugarse un partido tan importante como el que se tenía que disputar, entendiendo de que no iban a haber hinchas de Colo-Colo, de que los hinchas de la U, sin tener un comportamiento 100% perfecto, no han tenido mayores inconvenientes, pero me parecía sensata la idea de suspender el Superclásico. De hecho, yo pensé que se iba a suspender toda la fecha 7 del campeonato de primera. Bueno, termina
siendo una mancha muy oscura esta la que ocurre en el año del centenario. Igual la señal es súper mala, o sea, al final da la sensación de que por una amenaza de la Garra Blanca el Estado no puede enfrentarlo y no tiene la capacidad logística de hacer que jueguen, no hay capacidad policial. Es que yo creo que como suspendieron ese partido en específico, se da esa señal. Si tuviese suspendido toda la fecha, daba la un señal de luto. que era un luto, de que Pero Diego, tú que estás constantemente lidiando con el tema policial, con el tema de carabineros, esta situación de que el fallecimiento de estas dos personas y donde gran parte de la Garra Blanca y fue el gran reclamo, culpan a la policía, ¿estaba el ambiente tan complicado como lo manifestó el informe que recibió el Ministerio de Seguridad? ¿El ambiente de cara al domingo o el partido con Fortaleza? No, el ambiente de cara al partido No, del domingo. sin duda, o sea, sin duda era muy difícil de lograr llevar a cabo este partido, no por lo que fuera a pasar en el Nacional, en Avenida Grecia, en Pedro de Valdivia, en Maratón, sino por lo que iba a pasar en los sectores más lejanos del Nacional, en puntos de encuentro posible entre la Garra Blanca y los de abajo y la barra de la U, en metros, sobre todo en algunas poblaciones que donde ya hay muchos problemas, entre barristas, donde se sabe que hay sectores que están controlados por la barra de Colo-Colo, otros sectores que son controlados por la de la U. Y claro, ¿qué iba a pasar, por ejemplo, cuando pasaran, no estoy poniendo un caso hipotético, pero 7 micros llenas de hinchas de la U por un sector donde se estaban manifestando los hinchas de Colo-Colo? Que no iba a ser en Ñuñoa eso iba a pasar en la autopista central, por ejemplo, eso iba a pasar en Vicuña Maquena hacia la zona sur de la ciudad, entonces ahí iban a ser los focos complicados y ahí podía pasar cualquier cosa, porque obviamente el contingente policial está destinado al estadio, está destinado a que el partido se lleve adelante y por ende los anillos, todo eso va, no sé, desde Metro Ñuble, que lo tenemos acá cerca, hasta el Nacional, y ahí se llena de carabineros. Pero en los sectores residenciales no iba a haber carabineros y si hubiera problemas en esa zona, no iba a haber nadie que pudiera defender y ni siquiera defender a los barristas, defender a los vecinos, las casas de los vecinos, que no llegue una bala loca. También estaba el tema de los dos funerales. Los dos funerales también. El partido era a las 4 y los Claro. funerales eran cerca de las 11 de la mañana. Claro, ¿qué pasa si se topaban esas dos caravanas? O sea, Pero- claro, está bien, es una buena decisión, yo creo, es una decisión sensata. Sensata. Ya no se podía lamentar un tercer muerto en una misma semana, ya era para realmente tener que cerrar por Mira, fuera. yo voy a decir algo. Pero Es la señal sigue siendo mala. es muy sensata. Y yo escuché a muchos hinchas de la U decir que el partido está mal anulado, de que es sacar provecho, que Colo-Colo quiere jugar cuando quiera. Pero yo creo que en esa opinión hay demasiado sesgo con la camiseta. Es demasiado pensar, mira, Colo-Colo va a llegar más cansado y este partido... No, sí. Y realmente hay veces que el resultado no importa y hay que tomar medidas. Lo que sí no puede pasar, creo yo, y es lo que pasó hoy día, Mati, con las imágenes de la reunión que se desarrolló en esta tarde, lo que sí no puede pasar, Francisco, es que nuevamente el fútbol tenga que afrontar esta crisis de manera como liberada de responsabilidad política. O sea, esto es un problema político que se tiene que asumir Ahí como estamos tal, viendo ¿no, las Pancho? imágenes. Sí, no. Quedó claro que el fútbol no puede afrontar esto solo. En un momento se dijo que la seguridad privada iba a ser la gran solución de la violencia en los estadios y quedó claro que no, que no da. Sí soy un convencido que el fútbol tiene que hacer la inversión, que tiene que... tal como hay casos de éxito en otros países, que creo que ya nos tienen una sorpresa. Sí. Pero se necesita el apoyo del Estado, de las policías, del respaldo legal, porque finalmente una vez que pillas a estos personajes, tiene que haber un control, tiene que haber un castigo. Que no será momento quizás de que el fútbol, yo vengo a plantear otra cosa, que no dependa de las policías. O sea, que tú puedas jugar independiente de la contingencia del país, como se hace en todos los países del mundo. O sea, claro, está bien, en Brasil un par de veces había inundaciones gigantes, se suspende la fecha, pero en Chile pasa cualquier cosa, cualquier incendio y se suspende el partido de fútbol. Es que yo y te se suspende un partido de Everton. Te la O sea, compro. Yo te la compro 100%. yo entiendo que un superclásico, pero ya se va a Pero jugar tú Everton con la... has visto la guardia de seguridad que está en el Que estadio? a eso voy. Los guardias de seguridad del estadio no funcionan. Esos guardias sirven para... hablando en serio, para cortar tickets y tickets. decirte dónde está la entrada del estadio. No, y para avisar si están viendo algo. Coordinación. No. ¿Cuáles sirven? Yo creo, lo que hace el metro, los guardias tácticos, que son guardias con curso de OS10 concurso de OS10 que se imparte en Carabineros, son guardias que están preparados con chaleco antibalas, con casco, no pueden tener elementos de... Algunos pueden tener armas, los que tienen curso, entiendo, ahí puede que me esté patinando, pero son guardias mucho más preparados. Entonces, ¿por qué el fútbol, que es una entidad privada que genera miles de millones de pesos, yo sé que ahora la NFP está quebrada, pero que genera mucha plata, ¿por qué no se hace autovalente en ese sentido? Porque hay comodidad.
Siempre, porque te exige, la ley que te exige, tienen que tener un curso los guardias, mira, el mínimo. Y vais con lo mínimo, porque así funciona, porque es una cultura más o menos ratonil. Pero Es ¿qué una, es? o sea, Pero es una, los estoy de clubes tienen acuerdo, una cultura ratonil estoy de de que, acuerdo. mira, si Pero al tú a final, principio de año- lo que importa mucho y lo que le importa mucho de los dueños de clubes, no te estoy hablando de Colo-Colo, la U y Católica, que sí tienen que competir por algo más importante, que es obtener título y clasificar a la Libertad, porque la maquinaria funciona así. Pero hay equipos que de verdad quieren funcionar con el mínimo. Y no solamente en temas de seguridad, con el mínimo de voy a armar la plantilla más barata que pueda armar para mantenerme en primera y seguir cobrando el premio de la televisación. ¿Es así o no, Francisco? O sea, está la cultura instalada de la ley mínima. Algo que yo, insisto, no se le atribuyo a este modelo de la NFP, porque creo, y por cómo ha declarado, incluso la entrevista que le dio a Mega, Buen acierto ahí. Buen acierto. Sí. Esteban estaba a cargo hay un trabajo, del buque el fin de hay semana. un trabajo hay un trabajo de intentar hacer algo nuevo, pero te encuentras con un choque que es demasiado importante. ¿Qué señal da el gobierno del gobierno al instalar a Pamela Venegas como, por ejemplo, como la encargada de Estadio Seguro? Una periodista, una barrista Sí. de Católica. O sea, ¿qué señal te está dando? Que no le importa el fútbol. Sí, no, pero Esteban, lo que yo digo acá es que si Colo-Colo al principio yo dice, ¿qué prefiero? Que me quede la escoba y jugar 3 partidos sin público con toda la plata, o 3 o más sin público, con toda la plata que significa perder, o gastar un poco y poner una seguridad. eso es lo que Yo yo creo que entendía. eso ya lo dan por hecho los equipos grandes. Sí, yo creo que la jugada acá va a ser. Yo creo que el fútbol va a tener que invertir. Y va a tener que invertir con las cámaras biométricas y esa tecnología. Y quienes van a tener que tomar el primer guante va a ser Colo-Colo, la U y Católica. Eso yo lo doy por hecho. Son los equipos que tienen mayor respaldo de hinchas, son los que tienen mayor cantidad de gente que va a los estadios. Católica y Colo-Colo tienen estadios propios, van a tener que instalarlo ahí. El caso de la Universidad de Chile se va a tener que evaluar cómo lo va a hacer en su relación con el Estadio Nacional. Y yo creo que el resto de los equipos, el resto de los equipos, que el 90% de sus partidos lo juegan de manera normal, van a tener que crecer, por así decirlo, crecer en el plan de seguridad y subir a este nivel cuando Sí. reciban a los equipos grandes. Por ejemplo, un Everton, Unión Española, que me ha tocado ir a ver en Sausalito, con invitación ahí de Francisco. No pasa nada. No pasa nada, pero Nada, cuando juega no. Colo-Colo de visita, por ejemplo, contra Ahí Audax, sí. queda la escoba. Sí. Pero Por queda la eso, escoba. Colo-Colo y la U. noticia, Todos los porque- partidos Colo-Colo, Católica y la U son clase A, Clase A. en cuanto a seguridad me refiero. Y no es noticia porque nosotros que cubrimos estas cosas, no es noticia que rompan un par de cosas en la Florida, lamentablemente, porque hay 4 homicidios, entonces ni siquiera se informa, pero ustedes lo ven, juega Colo-Colo en la Florida y queda la escoba. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué los estadios no se invierte y no se hace lo que se hizo en Inglaterra, que tú para entrar al estadio no pasáis por un torniquete, pasáis por una reja que gira, que es anti-avalancha. O sea, es imposible hacer una avalancha en un estadio así porque son estas rejas como, no sé si lo han visto, las típicas rejas. ¿Por qué no se compra eso para todos los estadios No, que porque- tengan todos los accesos? No que sé, sea pero- parte del pero reglamento. ¿Has visto las vallas papales que ponen para los ingresos acá? No, no tiene sentido. Es una vergüenza. Po. Las vallas papales se crearon para la visita del Papa, por eso se llaman vallas papales. No, Digo yo verdad, sí, verdad. digo yo que para que entiendan qué tecnología estamos ocupando, algo que pasó en el año 81, 82. Me perdí. Es que si no invierten, el negocio. Es verdad. Oye, los llevo a la parte deportiva del meollo. Habló Aníbal Mosa, relacionado directamente con los castigos que se pueden venir para Colo-Colo en Copa Libertadores, que también es uno de los temas a tocar en esta semana. Esto fue lo que dijo el presidente de Blanco y Negro sobre la defensa del club ante las investigaciones que ya inició la Conmebol. Una situación muy dolorosa, pero de la cual nos vamos a poner de pie. Eso sin lugar a dudas. Estamos heridos, pero no estamos muertos. La situación es complicada, claro que es complicada, pero aquí estamos para dar la cara, para poder decirle a los colocolinos que tengan confianza, que nosotros estamos trabajando y estamos defendiendo los intereses de Colo-Colo. Ante la Conmebol, ante las delegaciones, ante todos los organismos. No le puedo contar mucho un poco de las conversaciones y todas esas cuestiones porque son muy privadas, pero sí le quiero decir de que Colo-Colo ya tiene un estudio de abogados que está defendiendo ante la Conmebol y haciendo las primeras, instalando las primeras diligencias y las primeras medidas que te da este código de disciplina, que son la apelación dentro de los primeros 3 días. Castigo provisional de la Conmebol que salió el viernes y que tiene a Colo-Colo jugando sin público el partido frente a Racing desde ya
y todos los partidos que tengan que jugar en esa condición mientras la investigación esté en curso. Eso significa que si es que la investigación dura hasta el partido contra Bucaramanga, tampoco va a poder jugar con espectadores en las tribunas del Monumental. Me parecen las declaraciones de Aníbal Mosa bastante esperables. Su rol es defender al club, su rol es tratar de evitar que el castigo sea mucho más grande. No tengo más que decir, o sea, es esperable lo que está haciendo, si es su rol. ¿Qué te esperas tú, Diego, como castigo para Colo-Colo? Lo conversábamos un poco de lo que se podía venir, varios partidos sin público. Los 3 puntos entiendo que prácticamente Sí. van a quedar para los brasileños. Es que quedaban 25 minutos todavía por jugar. Claro. Un partido abierto, no es mucho. Ah, y ya lo solicitó aquí los puntos Fortaleza. No, y el gran perjudicado fue Fortaleza, si no hay duda de eso. Claro. Ahora, hoy día Aníbal Mosa se Pero dijo- ojalá esto o sea, si le llegan a quitar los puntos a Colo-Colo, que ante cualquier situación que ocurra, no con equipos chilenos, me da lo mismo, pero se haga, que no Ahora, porque claro, sean brasileños. le pasa a Boca contra... Es que, ¿sabéis qué? Hablábamos con Ángel Boto durante el fin de semana, el ex Sí. presidente del Tribunal de Disciplina de la NFP, y él nos decía un punto muy específico, que decía, lamentablemente nosotros no somos ni Argentina ni Brasil, y la Conmebol no va a tener ningún tipo de temor en hacer un castigo ejemplar con Colo-Colo. Ahora, yo no me acuerdo de hinchas invadiendo la cancha, rompiendo No. una reja Libertadores de... No tengo No, un recuerdo yo tengo- mira, reciente. Yo el último recuerdo que tengo, Sao Caetano, Esa. Américo. Sí. Cuando tocaba América. una carretilla. Una carretilla. Sí, sí. Qué grande la Copa. Pero no la entraron a la Olímpica. cancha, ojo, entiendo, ¿o sí? Te diría que no entran hinchas a la cancha, que ese es el detalle. Mira, el último escándalo grandote que yo vi en una Copa Libertadores o Copa Sudamericana fue el Tigre de Tigre Sao Paulo. Tigre Sao Paulo, que entraron, que hubo que según el Pipo Grosito entraron con pistola los policías de los camarines, típico, pero fue un roce más de Tigre con la policía local. Y en términos deportivos, lo que fue los octavos de final de la Copa Libertadores del 2015 entre Boca con River, cuando los hinchas lanzan gas pimienta dentro de la cancha, que Claro, termina... pero ahí hubo una agresión. Hay una agresión Claro. a jugadores del club contrario. Acá finalmente fue un amago de Y- agresión. y esa- la invasión es lo grave. Y esa agresión terminó con Boca Juniors siendo descalificado de la Copa Libertadores. Eso sí que eran octavos de final, o sea que ese segundo tiempo no se jugó y se dio por ganar a River con 3-0. Además de una multa de 4 partidos sin público local para cualquier partido de Conmebol y una multa de $200.000. No, yo creo que acá a Colo-Colo le van a caer por lo menos unos 5 partidos de castigo sin público, prohibición de visita, los puntos van a ser de Fortaleza y yo creo que una multa Puede ser hasta $400.000, es lo que estipula el $400.000. es lo que estipula el manual de clubes. Y aún así, puede que da la sensación de que la sacan barata. O sea, pensábamos que le iban a descalificar. absolutamente. O sea, la descalificación sería pero brutal para un equipo que se armó para, se supone, pelear, llegar a la final de Copa Libertadores, o eso es lo que decían sus Pero dirigentes. también es para que ya se corte el tema de raíz y ya no puede ser No, este es el que momento. se dependa de unos tipos, porque finalmente ellos no quisieron parar el partido por respeto a las dos víctimas. Había un afán de protagonismo y de querer hacer algo, hacer daño. Es verdad. Sí, sacándose selfie dentro de la cancha. Por eso. Y puros cabros chicos, aparte, o sea, puros cabros menores de 18 años. Es verdad. ¿Cómo te has sentido en este espacio? No, muy bien, muy Lamentablemente, para no hablar de un tema futbolístico, me encantaría poder ya que tu visión de hincha de Católica, podemos aprovechar igual estos últimos minutos para que me cuentes cómo viste a Católica contra Cobresal el día sábado. Mal la Católica, mal, muy mal. O sea, sobre todo una falta de jerarquía que ya es una tendencia en los últimos años. Hay una jugada al final que se va Gentil solo contra el arco, tenía a Valencia a la izquierda solo y en vez de dársela, trata de pegarle él un tirito. Yo La creo buena que- noticia, el gol de No, Rosell. La buena noticia, sí, Rosell, yo creo que de los... Cada vez que entra, Y buenos goles, ¿ah? muestra. Sí, buenos goles, pero no, la Católica está en un momento muy plano, muy tibio, con muy poca jerarquía. Usted es contrario a Thiago, lo quiere No, fuera. ya no da, Thiago, no. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo el Tati y la Católica para ir a buscar a Brasil a un brasileño que no fuese tan O sea, talentoso es como que yo creo que si tú vayas a Copacabana, Gentil. vaya a Copacabana, agarrar cualquiera de los que está peloteando, la da más al pie. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí, caché? O sea, ¿cuál es la probabilidad? molesto, Dieguito, ¿Cuál es la Dieguito, probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un brasileño que le pegue al medio No, ¿Usted insólito. cuestiona al Tatilla? ¿Ya lo Es que cuestiona? yo creo que sí,
Sí, hay ciclos que ya no tienes. No pero, tiene sentido. pero Juan Tagle lo... No, Juan Tagle yo creo que él lo ha hecho, es que son trabajos distintos. El presidente tiene que velar por la gestión del club y su gestión está construyendo un estadio, No, Cuatro, bueno, cuatro títulos. 4 títulos. Ahora, la pega del Tati es traer buenos refuerzos y los refuerzos en verdad que no han sido. Porque tú veías a Palestino, por ejemplo. Palestino juega súper bien y tiene jugadores que, no sé, Joe Ábrigo, que son jugadores que no es que hubo que meterse con la inteligencia artificial para descubrirlo. Sí, pero o sea, yo ahí separo una cosita. O sea, responsabilidades. yo a Ábrigo le vemos las buenas nomás. No, claro. En Católica estaría mucho más expuesto. Católica tiene otra presión a la de Palestino. Yo he visto Sí. mejor- y ahora va a empezar la fecha de la fecha calendario que Joe Ábrigo se ve mejor. Desde abril para adelante hasta. Es uno de los jugadores que a mí más me llama la atención, pero tiene esas cositas que parte muy bien, después se pierde 2 o 3 fechas. No es un En jugador de 6 en Colo-Colo o en Católica, un jugador que se pierde 3 fechas no puede ir. Porque Pero hay jugadores que el nivel ya es. O sea, por ejemplo, yo no entiendo que Clemente Montes no haya sido mandado a préstamo. No se entiende. Te puedo hacer. Perdón, termina. No, que algo que le ha funcionado a la Católica. Ha mandado a préstamo al Monito Aravena, a Alfonso Parot, lo manda a Ñublense, por ejemplo. Un año ahí que se pulan y vuelven mejor. Y... Es verdad. Oye, ¿qué fue esto? Mira. culo había sido robado en Pudahuel. No. Diego. Espera. ¿Qué pasó? Lucho, mira, acá tenemos un problema de incidente. Mira, lo que pasa es que yo te voy a explicar. Acá ¿Otaquín? el hombre de chaleco es parte de la gente que estaba en los rucos y él vino a encarar acá a los vecinos mientras nosotros hacíamos el despacho. Trató muy mal a la Sí, pero señora, trató muy mal a puro las amague nomás. vecinas. Y Pelearon por el esta club, decían situación en el obviamente comentario. los tiene muy preocupados y ante Le esto fueron a pegar salieron con los un palo, vecinos a mira. defender acá a la vecina que estaba siendo amenazada, hay que decirlo, amenazada, insultada fuertemente por este Por uno de los señor. tipos de los rucos. ¿Cómo estuvo esa...? Bien, no, estábamos reporteando una persecución que terminó ahí en una villa en Maipú y claro, los vecinos se pusieron a reclamar contra unas personas que vivían unos rucos y una de estas personas se acerca en condiciones fuera de, yo creo que no estaba en sus 5 sentidos y empieza a insultar a la señora va a buscar a su hijo, sale el hijo y sale con un bate la señora después y le pega. Quedó todo ahí en cámara, estábamos en vivo, mi reacción fue espontánea porque no sabía qué decir, pero bueno. Cosas que pasan en la calle, ¿ah? Pero Cosas que pasan. ¿Nos puede repetir el...? Espera. Vamos a decirlo ahora. Estuvo rápido. Yo le dije que podría haber sido la oportunidad de haber dicho stop, pare. Claro. 30 años Sí. después. Sí. Se me cayó el carnet. Es verdad. Dieguito, muchas gracias. No, te gracias a vamos a tener ustedes. que abandonar porque con Francisco nos quedamos para el segundo bloque a entrevistar a un amigo charrúa que nos va a contar la experiencia ¿A quién? uruguaya dentro de la utilización de la biometría para detectar posibles altercados. Germán Ruiz. Qué biometría, si falta ahí. Más dureza. Ah, ya. Ah, pero eso, por un Van de año- van de la mano, Dieguito. Bueno, Pausa, está bien, volvemos. está bien. Mega Deportes. De regreso en Mega Deportes con esta crisis de seguridad que se tomó la agenda, obviamente, con los anuncios también que hizo Aníbal Mosa, que repasamos en el bloque 1, con esta reunión de emergencia que tiene a los protagonistas del fútbol, también al ministro de Seguridad, tomando determinaciones de lo que va a ser el futuro del fútbol chileno. Y te voy a contar, Pancho, que en algunos países de Sudamérica ya se han tomado algunas decisiones importantes. El caso que tenemos más a la mano es el de Uruguay y también el de Argentina, con implementaciones también de la tecnología dentro de las herramientas de seguridad. Así es, son casos de éxito que han tomado la decisión de controlar a los asistentes al estadio. Finalmente tener claridad quién adquiere tu ticket y quién lo ocupa finalmente en un recinto deportivo del estadio, de tal manera de evitar los conflictos delictuales, de evitar la presencia de delincuentes que puedan ir a hacer daño. Y hay países, y sobre todo en este sector del continente, donde hemos tenido experiencias muy malas, y sobre todo Chile, que viene apareciendo hace una semana con esta situación que le tocó vivir en el partido por Copa Libertadores de América entre Colo-Colo y Fortaleza. Uno de los casos emblemáticos de buenos resultados en la aplicación de la tecnología es el de Uruguay. Estamos con Germán Ruiz, uno de los encargados en aplicar esa tecnología de biometría, de control de los hinchas en los estadios, en territorio charrúa. Germán, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y muchas gracias por darte estos minutos para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto y un placer de estar con ustedes y con su audiencia. Germán, cuéntanos un poco cómo nace también esta problemática en Uruguay en la que ustedes introducen el sistema de biometría de poder controlar y detectar a las personas a través de su rostro, a través de la identificación facial a la hora de los ingresos a los estadios. Era una realidad complicada en el fútbol uruguayo y sobre todo en los partidos de Nacional y Peñarol. Exacto. Aquí hay dos cuadros, los más que llevan más gente, que son Nacional y Peñarol.
estábamos con casi 200 personas detenidas por partido en los estadios, en los partidos de fútbol. Afortunadamente, con la implementación de estas medidas tecnológicas, en conjunto de una normativa que se hizo, eso bajó a menos de 10 detenidos por partido, o sea, bajó más de un 90% la cantidad de incidentes, ¿no? También hubo una escalada de violencia que llevó a que el gobierno en su momento dictara una serie de normas que exigiera a la asociación y a los clubes tomar medidas al respecto. Estas medidas apuntaron principalmente a la identificación de toda persona que fuera al estadio, pero bajo esa lógica y esta baja de personas que fueron detenidas, ¿por qué crees que se da? ¿Se da principalmente porque quien quiere hacer desmanes opta por no ir, por ser identificado? ¿O finalmente las personas que están adentro saben que son fáciles de pesquisar en caso de hacer un desmán? Claro, a ver, lo que se implementó aquí, les hago un pantallazo, ¿no? Se implementó en los 3 estadios principales, el Estadio Centenario, el Estadio Peñarol y el Estadio Nacional, y después puestos móviles que se llevan a las canchas menores. En los estadios, que es el sistema más completo, tiene dos funciones. A nivel de perímetro, el prevenir a las personas de lista negra, que son las personas impedidas. Aquí las personas son nominadas cuando compran la entrada, pero después no había una tecnología suficiente como para poder medir biométricamente a las personas para que realmente sean las personas las portadoras de la entrada con los flujos de personas que requiere un estadio. Estamos hablando de muchos decenas de miles de personas en muy poco tiempo. Entonces ahí, por un lado, está ese filtrado de personas que lo que hace es algo preventivo, pero a su vez se implementó un sistema de cámaras de 360 grados, que todas las gradas, todas las tribunas estén filmadas con diferentes tipos de cámaras, con cámaras PTZ, con cámaras de mucha resolución, para que cualquier desmán puedan ser capturados los rostros de esas personas y alimentada la lista negra. Entonces hay un tema preventivo y un tema reactivo. Eso hace que sean las dos cosas. No dejamos entrar a las personas que causan problemas, pero los que causan problemas son, aunque no sea identificado, porque quizás ese rostro no sé quién es, al próximo partido lo voy a detener. O sea, Claro. sé que esa cara la pongo en la lista negra y lo voy a poder detener. Eso fue lo que ha hecho que ha sido muy exitoso. De hecho, este va a ser el 8º año que se usa la tecnología en el Uruguay. Y el que la opera en Uruguay es el Ministerio del Interior, o sea, la policía, es el que da las garantías del buen uso de la plataforma. Que es uno de los problemas también que hay acá en Chile, Germán, con esta, de repente, incapacidad de saber quiénes son los reales responsables a la hora de controlar una situación de emergencia dentro de un estadio. El cruce de información. El cruce de información, que es lo que se habla de la NFP, que ellos muchas veces han querido instaurar modelos que requieren de cierta información y que acá el registro civil y también los ministerios gubernamentales y policiales no han tenido la capacidad de poder hacer ese match, ese cruce que es fundamental. Hablabas tú de la tecnología, es bastante llamativo y qué lejos estamos acá en nuestro país, también con un costo, me imagino, que fue elevado para la instalación, pero que termina siendo súper rendidor en cuanto a la efectividad del mismo mecanismo. ¿Cuánto es el valor de la instalación? ¿Cuánto se puede manejar las cifras para instalar este tipo de software en el fútbol chileno? Bueno, a ver, todo depende mucho de qué partamos. Por ejemplo, aquí nosotros instalamos 3 estadios enteros, se instalaron los puestos móviles, se instalaron los centros de monitoreo de cero, los tendidos de fibra óptica, el equipamiento que almacena las grabaciones en el Ministerio del Interior, porque todos los partidos después las grabaciones son trasladadas al Ministerio del Interior. Claro. Y entre licencias, hardware, implementación, todo eso anduvo en el eje de $3 millones en total toda la solución. O sea, es costoso y bueno, sí, pero ¿cuánto cuesta una vida humana o cuánto pagan de multas a veces los clubes cuando tienen estos incidentes a la Asociación de Fútbol, ¿no? a la Confederación? No, y también te garantiza eso, tener estadios llenos, tener un público mucho más familiar, tener un público más joven, de niños, que finalmente son los grandes consumidores de los clubes. Bajo toda lógica, tiene puras externalidades positivas. Lo que te iba a preguntar, en el caso uruguayo, este caso de éxito que tú nos estás contando, finalmente la inversión la hizo el fútbol uruguayo, los clubes, o contó con la participación, el apoyo y la ayuda del Estado? A ver, ahí es un área que no depende tanto de mí. El Estado no, lo que hace es opera el sistema. Claro. La inversión la hizo la Asociación de Fútbol y
creo que tuvo también alguna colaboración de la FIFA, pero eso es un tema ahí de la asociación, y los clubes, los dos clubes principales que son Nacional y Peñarol, que son los que los colocaron en su estadio. Eso también lo financiaron con una tasa de seguridad que se cargaba las entradas para poder pagar el sistema. Y bueno, obviamente al ser todo el mismo sistema, eso tiene economías de escala, ¿no? La lista negra, la base de datos está en un lugar solo, eso se replica a los diferentes servidores. Hay una serie de sinergias que se generan al tener todo esto junto, ¿no? Y obviamente tiene que ser una tecnología que permita identificar a personas en masas, tanto en la entrada como en las tribunas, ¿no? No todas las herramientas de biometría lo permiten. Hay muchas que son pensadas como un control de acceso, hay otras que son para este tipo. Por eso aquí se hizo una parte técnica y económica y después pruebas de campo con los finalistas, ¿no? Aquí la asociación contrató una empresa consultora que se dedicó a analizar todas las propuestas. Fue un proceso bastante largo y obviamente que siempre el fútbol y la política son sectores sensibles y muy mediáticos. Sobre todo en esta parte del mundo, en Latinoamérica, con varios cruces que son naturales entre uno y otros. En cuanto a la implementación de este sistema, de esta tecnología, Uruguay me imagino que tiene problemas similares a los que tiene Chile en cuanto a la infraestructura de los estadios en los que se desarrolla la práctica del fútbol. Los incidentes que ocurrieron el día jueves acá en Chile fue en el Estadio Monumental. No sé si tú tienes el gusto de conocerlo, el estadio de Colo-Colo, que es un estadio que ha quedado más bien obsoleto en cuanto a medidas de seguridad, en cuanto a de las luminarias que hay en el exterior, a los excesos que no son muy modernos ni muy cómodos tampoco, Germán. Para implementar este sistema, ¿ustedes también tuvieron que tener modificaciones en esas estructuras o es más bien aplicable en cualquier modelo de estadio? Es aplicable en cualquier modelo. Por ejemplo, el Estadio Centenario es un estadio del año 1930. El Parque Central, que es el Estadio Nacional, es un estadio de 1900 con muchas reformas. Y el Estadio de Peñarol, cuando se implementó, era un estadio recién hecho. Nosotros lo que usamos fue o canalizaciones existentes o las canalizaciones las hicimos nosotros para poder hacer los tendidos de fibra y después se instalaron sistemas de cámaras y de iluminación en las puertas, se puso iluminación para tener una buena imagen, porque la buena imagen es el insumo que tiene cualquier sistema de reconocimiento facial. En base a lo que tú planteaste, que la experiencia uruguaya apuntaba a 3 estadios, yo creo que es muy similar a lo que va a ocurrir acá en Chile, porque claro, finalmente acá hay 3 equipos de alta convocatoria, que es Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Bajo esa lógica me parece que esos 3 clubes grandes van a tener que hacer esa inversión, sobre todo Colo-Colo y Católica, que tienen estadios propios, a diferencia de la Universidad de Chile que ocupa el estadio perteneciente al Ministerio del Deporte, que es, en este caso, el Instituto Nacional del Deporte, que es el Estadio Nacional. Pero, ¿cómo funcionan esas unidades móviles? Porque acá vamos a tener la experiencia de que estos 3 equipos constantemente van a tener que estar utilizando esta herramienta por la cantidad de gente que lo sigue. Pero, ¿qué pasa con los equipos de menor convocatoria y que la van a tener que usar cuando estos equipos grandes vayan a esos partidos? Bueno, las unidades móviles se utilizan justamente cuando hay partidos de alto riesgo entre cuadros menores o cuando un cuadro de los grandes va a visitarlos. Ahí, en ese tipo de estadios, te estás perdiendo la parte de vigilancia dentro del estadio, pero tenés por lo menos la parte preventiva. Son como unos racks similares a los que llevan los grupos de música, que ahí está un servidor de identificación facial, un servidor de grabación, un sistema de baterías de UPS, y ahí se conectan cámaras y iluminación y opera de la misma manera, ¿no? Una cosa que les quería comentar, ¿cómo se detiene a las personas? Claro. En las puertas del estadio hay access point inalámbricos y los guardias tienen una tableta. El sistema de identificación facial, además de mostrar en el centro de monitoreo la imagen de la persona impedida, que ahí es el match con la base de datos, al guardia le sale y la detiene. Y ahí verifica la identidad. Esto no es porque salte la alarma, le van a tomar medidas. Simplemente validan la identidad y ahí, en función del protocolo, le rompen la entrada o directamente lo invitan a retirarse, ¿no? Aquí en Uruguay es para personas que están impedidas a concurrir a espectáculos deportivos, no se mezcla con otro tipo de delitos, o sea, no es personas requeridas por la justicia, ¿no? Es simplemente para eso la herramienta. Claro. Acá es lo que se llama el artículo 101 y 102. Claro, que son los que tienen que ver con el derecho de admisión al estadio. Claro, para que la gente entienda qué significa esto, es una lista negra
que hoy aproximadamente son 60.000 personas las que están inscritas en esa lista. Para hacer un paralelo, el Registro Nacional de Hinchas ya cuenta con 800.000 inscritos, que es una base de datos que tiene actualmente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional junto a los clubes y también con su tiquetera. Entonces, este 101 y 102 son aquellas personas que han cometido delitos y que han sido condenados, o aquellas personas que se les restringe o se les prohíbe el acceso al estadio porque realizaron alguna manifestación, lanzaron fuegos artificiales, algo que si bien no está penado por la ley, sí el fútbol restringe el ingreso de esa persona. El gran problema de la experiencia chilena del Registro Nacional de Hincha era el poco acceso a la información que por lo general se tiene para la tiquetera y para los clubes de fútbol, ese match que hablábamos que no existe, pero también es muy fácil plagiar un carnet, plagiar una tarjetita de identificación para poder sobrepasar algún acceso de seguridad, algo que con la identificación de rostro es imposible porque es bastante infalible el mecanismo que tienen también ustedes de medición. Hablábamos de algunas pruebas, me contabas tú de la tasa de éxito que tiene, es muy elevado. Exactamente. La precisión de los sistemas biométricos es muy, muy alta. Obviamente que tener precaución en que las condiciones de uso sean las apropiadas, ¿no? Una buena iluminación, buenos ángulos, buena calidad de imagen. Pero sí, exacto. Aquí en Uruguay las entradas son nominadas. Cuando se lo vas a comprar a una tiquetera, tengo que poner el documento. Lo que estaba pasando era que una persona impedida le pedía a otro que comprara el ticket en nombre de él. Y después no había una tecnología que pudiera validar que esa persona no era. Y un sistema de control de acceso normal, como que se usa en las empresas, de uno a uno, no daba el flujo de personas que brindaba como para poder atender un estadio de 60.000 personas que en menos de una hora se llena. Por eso es que aquí lo que se hace es a la inversa. Viene el flujo de gente grande y detectamos solamente a las personas que no pueden. El resto son personas totalmente anónimas para el estadio. No, me parece que finalmente es una de las herramientas que sin duda, de acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron, es muy importante para la erradicación de la violencia. Principalmente porque yo creo que hay conciencia que finalmente son los mismos personajes los que están haciendo estos hechos de violencia. El gran número de los espectadores que va al estadio quiere ver un espectáculo de fútbol, quiere alentar a sus equipos, pero sin pasar este miedo que se pasa como lo que ocurrió el jueves pasado, Esteban. Germán, hablábamos de números, pero como un ciudadano a pie, me imagino que tú como uruguayo también muy futbolero, ¿has notado un cambio también de comportamiento de los hinchas, de la gente que asiste a los estadios desde su implementación en el 2017 de este sistema de seguridad? No, sin duda, incluso en las primeras... A ver, acá hay dos cosas. Uno es implementarlo y el otro difundirlo. En los primeros meses de implementación se decía por los autoparlantes en los estadios que estaba el sistema en vigencia. Entonces, para que la gente también cambiara el comportamiento de la gente. Había gente que nos comentaban del Ministerio del Interior que estaba fuera del estadio y no se animaba a entrar, porque sabía que estaba en la lista negra. O sea, es como el tema de los radares con la fotomulta. La gente anda despacio porque lo multan. O sea, lamentablemente no estamos en una cultura sajona o en otros países que están los asientos numerados y cada uno va a su asiento y se queda ahí. En Latinoamérica la gente va, se sienta en cualquier lado, el comportamiento no es el ideal y bueno, lamentablemente hay que reprimir para hacerlo, ¿no? Un comentario. En el básquetbol también se utilizan los puestos móviles porque pasa que, por ejemplo, Nacional y Peñarol tienen cuadro de fútbol y de básquetbol y las personas de lista negra van a las dos cosas, son fanáticos de ambos. O sea, también le han buscado otros destinos. Me imagino que Chile lo ves preparado para afrontar esta experiencia. O sea, sientes que a nosotros nos cuesta creer un poco que estemos tan atrasados con este tema de seguridad en comparación a nuestros vecinos, porque ya es inaceptable lo que está ocurriendo acá en el fútbol chileno, que constantemente se estén suspendiendo partidos, que constantemente hayan hechos de violencia. Por tanto, tú desde la mirada uruguaya y mirando este país desde afuera, ¿lo ves propicio para llevar adelante una experiencia tan exitosa como esta la que ustedes vivieron? Yo entiendo que sí, me parece que es una tecnología
Hace 8 años fuimos los pioneros aquí en Uruguay. De hecho, se ganó el primer premio de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, mejor proyecto de toda Latinoamérica. Pero ahora ya hay otras experiencias, ya está instalado en Colombia, hay otros lugares. Y de hecho, para investigaciones, las fuerzas de seguridad es una herramienta que la usan. Bueno, el Ministerio del Interior de Uruguay lo tiene implementado para las investigaciones. Tienen la población uruguaya, obviamente. El Ministerio tiene la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es el que emite los documentos. Entonces, para investigaciones de robos, con fotos de personas que cometieron robos, pueden llegar a los delincuentes. Lo mismo la Interpol en Colombia, en otros lugares. Es una herramienta que es muy común, hoy la ve, bueno, desde los celulares, ¿no? Que usan una verificación de identidad, es algo muy frecuente y es un crimen no usarlo, porque realmente es una tecnología que está. Germán, muchísimas gracias por darte estos minutos por hablar con nosotros de la experiencia uruguaya. Esperemos que estas ideas positivas y experiencias que llegan desde latitudes que son cercanas a Chile puedan llegar rápidamente al país para combatir la violencia desde todos sus puntos. A las órdenes, y cualquier duda o consulta, estamos a las órdenes. Aquí, cuando se hizo la licitación, se presentaron más de 20 empresas con muchas soluciones y la forma era probarlas. Porque hay algunos que te dicen, yo identifico tantas personas juntas, y después no era tan así. O la precisión. Fíjense que, por ejemplo, en un estadio de 50.000 personas, un 1% de fallos son 500 personas. Claro. No funciona. Tiene que ser 0,0 algo para que sea algo viable, para que puedas tener algunos poquitos, porque el cero absoluto no existe. Claro. Pero tiene que ser algo muy manejable. Muchas gracias, Germán. Que estés muy bien. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Ahí está la experiencia uruguaya, Francisco. Y nosotros siendo súper realistas del presente del país, Uruguay es un país con 3 millones de habitantes. O sea, Chile tiene las condiciones para poder instalar algo así hace varios años. Sí, lo que deja tranquilo lo que contaba Germán es que finalmente los estadios uruguayos, solo uno de los 3 es absolutamente moderno, el de Peñarol. Claro. Por tanto, es muy parecida a la realidad que se presenta en nuestro país. Yo creo que es una herramienta que los especialistas y que los casos de éxito en el resto de los países que son futbolizados y que han vivido problemas de violencia les ha funcionado. Este es el camino y hay que hacerlo, y tendrá que el fútbol invertir en la tecnología necesaria que le permita que los estadios estén alejados de la violencia, que esté solamente hinchas y gente que quiere disfrutar del partido y del espectáculo, lejos de los desmanes y de las situaciones que vivimos el jueves pasado. Y con la importancia de controlar dentro del estadio, pero también con el trabajo mancomunado de leyes más duras y con las fuerzas que tienen que tomar su responsabilidad también fuera de la cancha. Así que es un trabajo que obviamente la NFP no va a desarrollar por sí solo, ni tampoco tiene la responsabilidad de hacerlo, porque uno le puede de repente echar muchas responsabilidades al órgano rector del fútbol, pero también hay mucha responsabilidad de políticos, muchas responsabilidades estatales que no se han hecho cargo de un problema que claramente está lejos de terminar. Ya quedó claro que el fútbol solo no lo puede hacer. No puede ser. Y necesita el apoyo del Estado, del Ejecutivo. El que tendrá que hacer la inversión es el fútbol, estamos claros. Los clubes. Pero el respaldo tiene que venir por parte del Ejecutivo, del poder político, de tal manera que cuando estas personas sean identificadas haya un respaldo legal que permita que estos tipos no vuelvan más al estadio. Es verdad. Francisco, muchas gracias por acompañarme. No, un placer. Chao, que estés muy bien.